La final masculina de 200 metros de la Diamond League en Bruselas se ha convertido, incluso antes de disputarse, en uno de esos momentos que hacen temblar al atletismo mundial. No es solo una carrera, es un choque de talento, juventud, velocidad pura y ambición desbordada. En el centro de toda esa expectación está Kenny Bank, el velocista estadounidense que, con apenas 21 años, ha logrado encender la temporada 2024 con una serie de actuaciones que rozan lo irreal. Su nombre se repite en cada debate, en cada predicción, en cada mesa de análisis. No porque sea una promesa, sino porque ya es una realidad imposible de ignorar. La campaña de Bank ha sido una sucesión de momentos que han redefinido lo que creemos posible. Primero, rompió el récord mundial de los 300 metros, una distancia que rara vez ocupa titulares, pero que él transformó en un espectáculo global. Ese logro no fue casualidad, sino la prueba de que su velocidad no solo es explosiva, sino duradera, una combinación que muy pocos atletas en la historia han dominado. A eso se sumó un nuevo récord nacional en los 100 metros, un golpe sobre la mesa que lo consolidó como uno de los hombres más rápidos del planeta. Pero lo más impresionante es que sus límites parecen inexistentes. Bank se convirtió también en el quinto hombre más veloz de todos los tiempos en los 200 metros, situándose peligrosamente cerca de registros que durante años parecieron intocables. No hablamos de un atleta estable, hablamos de uno que, carrera tras carrera, redefine su propio techo. Incluso en el relevo 4x400, una prueba que exige resistencia, potencia y un control absoluto, Bank sorprendió al mundo con un parcial monumental de 43.4 segundos. Ese tiempo no solo asombró a entrenadores y analistas, sino que confirmó algo que ya se intuía. Estamos viendo a un atleta con un abanico de capacidades que rara vez coincide en una misma persona. A pesar de todo este brillo, Bank no está exento de desafíos. Sus primeras dos carreras de 200 metros después de los Juegos Olímpicos fueron más lentas, casi como si el cuerpo necesitara recordar cómo respirar después de tanta presión. Muchos se preguntaron si había entrado en un bache. Pero su respuesta fue tan contundente como elegante. Regresó en los 100 metros con un impresionante 9.87, un tiempo que disipó cualquier duda y dejó claro que su pólvora sigue más viva que nunca. Ese rendimiento sólido reforzó la idea de que Bank es uno de los velocistas más versátiles del circuito, capaz de brillar en 100, dominar en 200 y sorprender en 300. Uno de sus mayores hitos de esta temporada ha sido romper la barrera de los 19.74 segundos en los 200 metros, una marca que durante años fue una frontera casi mítica en el sprint masculino. Superarla lo coloca no solo como favorito para Bruselas, sino también como un candidato indiscutible al oro en cualquier escenario futuro. Sin embargo, la final de la Diamond League no será un paseo triunfal. Frente a Bank estarán figuras como Courtney Linay, Kyria King, Giuseppe Mbay y Francis Ryan Z, todos dispuestos a convertir la carrera en un verdadero combate. Linay, en particular, llega como una amenaza real. Ya ha derrotado a Bank esta temporada, un recordatorio de que el joven estadounidense no puede permitirse ni un segundo de desconcentración. Aún así, la historia reciente sugiere que Bank está preparado. Su progreso, su consistencia y su ambición hacen de él un competidor difícil de derribar. Con solo 21 años, carga sobre los hombros una presión que podría aplastar a cualquiera, pero él parece alimentarse de ella. Bruselas no será simplemente otra carrera. Será la oportunidad de demostrar que esta temporada no fue casualidad, sino la primera chispa de una trayectoria destinada a marcar una era en el atletismo mundial. A medida que la temporada avanzaba hacia su punto más intenso, una cosa se volvía evidente. Cada carrera de Sha'Carri Richardson se transformaba en un pequeño espectáculo cargado de tensión, expectativas y miradas que no parpadeaban. Cuando ella aparecía en la pista, el público no solo esperaba un tiempo rápido en el marcador, esperaba una historia, un capítulo más en la vida de una atleta que compite no solo contra sus rivales, sino también contra su propia sombra. Una sombra creada por su personalidad explosiva, sus declaraciones sin filtro y su manera visceral de responder al mundo que la observa. Pero incluso dentro de esa tormenta mediática que siempre la rodea, Sha'Carri avanzaba hacia cada salida con la misma determinación feroz, como si cada carrera fuera una misión personal para demostrar que no es simplemente veloz, sino capaz de dominar el deporte a su manera, con su identidad intacta.
Esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad la convertía en alguien imposible de ignorar. Su figura era un imán. Quien la admiraba, lo hacía con pasión. Quien la criticaba, también lo hacía con intensidad. Aún así, el contraste entre ella y sus principales adversarias se hacía cada vez más notable. Mientras algunas construían su éxito desde la calma, la disciplina y el control absoluto, Sakarri llegaba cargada de una energía ardiente que podía impulsarla hacia lo más alto o, en cuestión de segundos, hacerla perder el equilibrio. Esa imprevisibilidad era su marca, su encanto y su riesgo. Nadie sabía con certeza qué versión de Richardson aparecería ese día, la campeona indomable o la atleta atrapada por la presión de ser ella misma. La irregularidad comenzó a notarse a mitad de temporada. En algunas competiciones volaba por la pista como si el resto del mundo se quedara estático, dejando claro que su talento natural sigue siendo uno de los más potentes del atletismo moderno. Pero en otras arrancaba con un retraso mínimo que, en una prueba de explosividad pura como los 100 metros, se convertía en una desventaja imposible de revertir. Su problema no era la velocidad, porque la velocidad la tiene de sobra, sino la constancia. Y la constancia, en el atletismo de élite, es tan valiosa como el propio talento. A pesar de los altibajos, su presencia seguía siendo gigantesca. Incluso cuando los resultados no acompañaban, las redes ardían con cada gesto, cada palabra, cada mirada que dejaba tras la línea de meta. La magnitud de su figura trascendía el deporte. Se había convertido en un fenómeno cultural, en un símbolo de una generación que no teme expresarse, equivocarse ni volver a levantarse. El público se encontraba ante una paradoja fascinante. Incluso cuando fallaba, Estados Unidos no podía dejarla ir. No podían renunciar a ella porque representaba algo más grande que los tiempos en el reloj. Representaba emoción, conflicto, autenticidad. Representaba ese tipo de historia que puede cambiar en cualquier momento y que obliga a todos a seguir mirando, porque nadie quiere perderse el instante exacto en que lo impredecible se transforma en grandeza. La temporada continuaba, y cada participación suya parecía una montaña rusa emocional. Pero cuanto más se elevaban otras competidoras, más evidente se hacía que Sakarri caminaba sobre una línea finísima entre la gloria absoluta y el tropiezo doloroso. Y aún así, la gente seguía creyendo que, cuando llegue ese día, ella explotará con una fuerza que nadie podrá detener. Mientras la temporada se acercaba a su tramo decisivo, la figura de Sakarri Richardson se encontraba en el centro de un huracán narrativo del que era imposible escapar. Cada competición, cada entrevista y cada gesto parecía agregar una nueva capa a una historia que ya estaba cargada de intensidad. Sus rivales seguían acumulando victorias importantes, mostrando una estabilidad que contrastaba con la montaña rusa emocional que acompañaba a la estadounidense. Y sin embargo, ninguna de ellas conseguía generar el impacto cultural y mediático que Sakarri era capaz de provocar con un solo comentario o una sola carrera. El contraste se volvió todavía más evidente en los momentos cruciales. Mientras algunas atletas mantenían un perfil reservado, concentradas únicamente en su rendimiento deportivo, Richardson seguía actuando como si estuviera en un escenario global donde cada movimiento debía ser interpretado como una declaración. Y eso, aunque la hacía cautivadora, también la dejaba expuesta. Cada error suyo se amplificaba. Cada gesto se analizaba. Cada derrota se convertía en un argumento para quienes dudaban de su capacidad de consolidarse entre las mejores. Aún así, la presión parecía alimentar una parte de ella, aquella que se niega a rendirse incluso en los escenarios más tensos. Y en medio de los altibajos, Sakarri dejaba destellos de su verdadero potencial. Aceleraciones brutales, finales electrizantes y momentos donde recuperaba esa fluidez que la llevó a la cima. Pero los destellos no alcanzaban para tapar la falta de regularidad, y eso se transformaba en una barrera difícil de superar cuando aspiraba a dominar a nivel global. Lo más llamativo era que, sin importar si ganaba o perdía, su influencia nunca disminuía. De hecho, parecía aumentar cuando los resultados no eran los esperados. Porque Sakarri Richardson no solo compite, ella representa un conflicto interno entre el talento puro y el desafío constante a todo lo que la rodea. Para algunos, eso era inspirador. Para otros, una distracción que le impedía aprovechar plenamente su capacidad. Pero lo cierto es que nadie podía ignorarla. Ni el público, ni sus rivales, ni los medios, ni el propio país que, a pesar de las controversias, seguía apostando por ella como una de sus figuras deportivas más explosivas.
Y entonces llegó el momento que muchos temían y otros esperaban. Una actuación que dejó más preguntas que respuestas. Un día donde la energía que normalmente la impulsa se volvió en su contra. Un día donde sus gestos, en vez de transmitir poder, mostraron frustración. Sus últimas zancadas fueron la imagen perfecta de esa dualidad que siempre la acompaña. Una mezcla de rebeldía, vulnerabilidad y enojo consigo misma. Fue un tropiezo que se sintió más fuerte porque no solo falló la atleta, falló el personaje que ella misma había construido. Las redes sociales estallaron. Los titulares se multiplicaron. Sus detractores se apresuraron a señalar que esto tarde o temprano iba a pasar, mientras sus seguidores intentaban defenderla, recordando que incluso las estrellas más brillantes atraviesan turbulencias. Pero más allá del ruido, la gran pregunta surgió con fuerza. ¿Podrá Sha'Carri Richardson encontrar un equilibrio entre el talento que la hace única y la presión que amenaza con consumirla? Y aunque la respuesta aún no estaba clara, una cosa sí lo estaba. Estados Unidos no estaba preparada para soltarla. Porque, para bien o para mal, ella encarna algo que el deporte necesita: emoción pura. Esa clase de energía que hace que cada carrera cuente, que cada inicio parezca el comienzo de una historia nueva. La historia de una atleta que lucha contra el mundo y contra sí misma.